Bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer principalmente a los coordinadores del Congreso, especialmente al profesor Antonio Pantoja de la Universidad de Jaén y a su hermano José Luis, el que me hayan dado la oportunidad hoy de estar entre ustedes en un entorno tan maravilloso y tan especial como lo operan, y más donde nos encontramos ahora mismo, que yo creo que lo hace aún más singular este acto tan emotivo, ¿no? Bueno, pues habiéndose inaugurado ya el primer Congreso Internacional sobre la Guerra Civil Española y las brigadas internacionales, confrontaciones por la libertad, es decir que para mí es un placer presentar a la persona que nos ocupa, al doctor Remi Skutelski. Es muy difícil, casi imposible, resumir en unas breves líneas su tan dilatado currículum, ¿no? Historiador especializado en la Guerra Civil Española, doctorado por la Universidad de la Sorbona, siendo su tesis sobre los voluntarios franceses en las brigadas internacionales, todo un referente a nivel mundial en dicha temática. Asimismo, fue miembro de una misión creada por el propio gobierno en 1997, misión para el estudio del expolio de judíos de Francia durante la guerra, siendo asimismo coautor, por otra parte, del informe de arianización económica y restituciones. Autor de numerosísimos libros, por ejemplo, en el año 2003 publicó junto con Michel Lefebvre un libro gráfico en Francia y España, Las Brigadas Internacionales, Imágenes Recuperadas, el cual se fue convirtiendo de forma progresiva en una exposición de forma paralela que recorrió España durante muchísimos años. 3 años más tarde publicó en España Novedad en el Frente, las brigadas internacionales en la guerra civil. La pasión del doctor Skutelski sobre esta temática le ha hecho, como hace todo buen escritor, trabajar con fuentes primarias, ¿no? Con las primeras fuentes. Y para ello no ha dudado en ningún momento en recorrerse todos los archivos, tales como España, Francia, Suiza y sobre todo Moscú. Como bien dice él, lo más importante es elegir las fuentes. De ahí que este estudio, Novedad en el Frente, las brigadas internacionales en la guerra civil, tenga una buena base, trabajada con verdadero ahínco por parte del autor, que siempre es de agradecer para cualquier lector interesado en el tema. Entre sus objetivos, a través de su obra, ha estado presente el mostrar de una forma totalmente fehaciente la actuación de los brigadistas que protagonizaron uno de los episodios más clave en la historia de nuestro país, ¿no? Explicar cómo y de qué manera funcionaba esta unidad, quién mandaba o tenía su peso en ella, y el papel que ésta tuvo en las numerosísimas situaciones bélicas en las que se encontró a lo largo de la guerra. Quiere analizar a los voluntarios siempre desde una óptica global, desde una perspectiva social, política, militar, conductual. Otro punto a destacar en sus libros es la presencia de relatos personales de algunos brigadistas sobre sus experiencias personales en España, interesantísimas todas ellas. Actualmente trabaja para una oficina que asesora a sindicatos sobre negociación colectiva. Teniendo en cuenta todo esto y más méritos que evidentemente por las circunstancias se han omitido, creo que lo más interesante es que yo ya le cedo la palabra al doctor Remi Skutelski, quien con su ponencia inaugural nos va a acercar al mundo de las brigadas internacionales. ¿Por qué las brigadas internacionales y por qué en este momento de la historia de Europa? Muchísimas gracias a todos y a todas. El segundo Skutelski era perfecto. Muchas gracias. Voy a hablar de las brigadas internacionales en una guerra para contestar al señor que habló de guerra internacional, que se puede también decir como, y hay historiadores que dicen que es un momento de la guerra civil europea entre el fascismo y el antifascismo. Sobre la
la creación de las brigadas internacionales, los primeros extranjeros que lucharon al lado de los republicanos se encontraban ya en España el 18 de julio de 36. Se trataba esencialmente de refugiados políticos de los países fascistas, en particular anarquistas italianos, alemanes también, y objetor de conciencia franceses. En efecto, una cosa que se olvidó es que la Segunda República era una tierra de asilo para mucha gente. A este primer grupo se suman algunos deportistas que habían llegado para participar en las Olimpiadas de los Trabajadores, los Espartaquiadas, cuya inauguración estaba prevista para el 19 de julio en Barcelona. Hay que se quedaron más que regresaron a sus países y después regresaron a España, en verdad, de los atletas. En la capital catalana, un puñado de judíos polacos y alemanes que residían en España desde hacía muchos años se suman al combate durante los jornadas de julio. Forman un grupo armado que es bautizado como Telman en honor del dirigente comunista alemán encarcelado en Buchenwald. Es el primer grupo específicamente extranjero entre las milicias obreras. Pertenecen a las milicias obreras, claro. Además, a partir del momento que se anunció el golpe y durante las semanas siguientes, muchas militantes, solo o en grupos, se ponen en marcha rumbo a España. La mayoría de ellos reside en Francia. Pero los consulados españoles son muy cautelosos, los consulados republicanos, y rechazan el alistamiento de voluntarios extranjeros. Sin embargo, los diplomáticos españoles reclutan directamente a oficiales de reserva franceses y hacen lo mismo en América Latina. Varios de ellos se encontrarán más tarde en las brigadas internacionales. Los militantes anarquistas procedentes de Francia, inmigrante o francés, se suman principalmente en la columna Durruti, posicionada al frente de Aragón frente a Zaragoza. El PUM funda en agosto una columna internacional que en realidad solo agrupa a una centenar de hombres, no es una columna, que se va al frente de Huesca. Esta columna, Lenin, está mandado por Russo, pionero del comunismo italiano, y el ex-bordiguista. Y es el grupo donde lucha George Orwell. De su lado, André Malraux forma la Escuadrilla España con voluntarios e incluso mercenarios. Se dice muchas cosas sobre André Malraux dentro de la guerra de España y también en la resistencia francesa. Es verdad que a este momento, tal vez es el único momento, hubo un papel muy importante para la invasión a la aviación republicana. Del lado italiano, la principal iniciativa es la del socialista Carlo Rosselli, miembro de la resistencia antifascista, que había fundado en París con su joven hermano Nello el movimiento Justicia y Libertad. En España, a mediados de agosto, lidera un grupo de un centenar de voluntarios, en su mayoría italianos, que se convierten en la Legión Italiana de la columna Ascaso. Por la primera vez es el 7 de agosto que el Comité Central del Partido Comunista Alemán, en verdad ya no hay Partido Comunista en Alemania a la época, solo un puño de dirigentes. Pero el Comité Central del Partido Comunista Alemán llama en su periódico del exilio a todos sus miembros que tuvieran alguna experiencia militar para unirse a las milicias republicanas españolas. En París, en agosto de 33,
36, diversas delegaciones de militantes inmigrantes españoles se presentaban regularmente en la oficina del representante del mano de obra inmigrante, Julio Cerretti, para pedir que el partido enviara al otro lado de las Pirineas a hombres con conocimiento en el manejo de armas. El mano de obra inmigrada era la organización de los comunistas extranjeros en Francia. La dirección del Partido Comunista recibió la autorización de Moscú de organizar los hombres que esperaban desde semanas. Así, encontramos unos 60 extranjeros de todas las nacionalidades venidos por este canal al lado de los defensores de Irún. El primer fin de semana de septiembre, Randolfo Pacchiardi, dirigente del Partido Comunista Republicano Italiano, deja París y va a Madrid con la idea de formar una legión con sus compatriotas. Tiene el apoyo de Luigi Longo, dirigente del Partido Comunista Italiano, y de Pietro Nenni, que representaba el Partido Socialista Italiano en la Internacional Obrera Socialista. Parece que Largo Caballero se mantenía entre los más reticentes con esta idea. Del lado inglés es el 5 de septiembre que Tom Wintringham, por entonces era corresponsal en Barcelona del Daily Worker, el órgano de prensa del Partido Comunista de Gran Bretaña, le escribió a su secretario general, Harry Pollitt, pidiéndole que enviara a España a militantes comunistas, laboristas y sindicalistas para formar el equivalente de una centuria británica. Por fin, el Partido Comunista francés manda observadores militares al lugar con Vital Guéman y André Marty, que ven por una parte de las carencias técnicas de los milicianos españoles y por otro lado el aporte que representa la participación de extranjeros en los primeros combates. Como se ve, se toman iniciativas, aunque limitadas y al parecer no coordinadas, en el seno de la Comintern y fuera de ella. Pero hasta octubre de 36, solo algunos cientos de extranjeros combatían en las milicias, algunas por los demás organizadas por el Partido Comunista. ¿Qué va a cambiar? Como sabemos, durante las primeras semanas del conflicto, la Unión Soviética no quiso interferir en los asuntos españoles. Pero el conflicto pasó de ser local a adquirir una dimensión internacional con la intervención de las potencias fascistas. La victoria de Franco sería vista como la victoria de Hitler, mientras que la Unión Soviética buscaba protegerse de Hitler. Sobre todo, se arriesgaría a debilitar a Francia frente a Alemania. La patria del socialismo tampoco podía mantenerse al margen del creciente movimiento de ayuda a la España republicana o arriesgarse a perder a muchos de sus partidarios. El embajador de Francia a Moscú, Robert Coulondre, un tipo muy interesante porque fue embajador en Moscú y después en Berlín a la época, y él subraya: decepcionado en un informe a París, decepcionado por los resultados de la política colectiva que había seguido hasta entonces, Stalin estaba justificado al pensar que no había llegado el momento de perder con las simpatías de las más trabajadoras un elemento de presión sobre los países amigos. Es muy interesante, porque no habla de ideología, no habla de solidaridad. Lo que dice es que Stalin tiene que los partidos comunistas en la estrategia de Stalin son muy importantes por su
objetivo de política extranjera. No habla de, es decir, es muy interesante porque es la primera vez que veo un informe de un embajador que no habla de comunismo cuando habla de Stalin o de la Unión Soviética. Habla solo de política extranjera. Cuando la Unión Soviética decidió ayudar a la España republicana, estaba claro que no iba a bastar con el envío de armas y asesores técnicos. Sin embargo, una incorporación masiva de militares en la península ibérica era incompatible con la política exterior de la Unión Soviética de estrechar lazos con Francia y sobre todo Gran Bretaña. En ningún caso, como sabéis, quiere aparecer como parte oficial en el conflicto. Si la Comintern no era más que un instrumento al servicio de su política exterior, podía ser perfectamente útil en este contexto, hacerla adoptar posiciones y emprender acciones que desentonaran con la del Partido Comunista de Unión Soviética. La organización por parte de la Comintern de combatientes reclutados en todos los países, ya que el potencial humano existía, probablemente parecía la solución ideal. Según el diario de Dimitrov, el jefe de la Comintern, a partir del 28 de agosto se comenzó a discutir de la eventual organización de un cuerpo internacional. Y es el 18 de septiembre de 1936 que se reunió en Moscú un presidium de la Internacional Comunista y que habla de la cuestión española. Y la séptima medida consignada en el protocolo no da lugar a ambigüedad, cito, proceder al reclutamiento entre los obreros de todos los países de voluntarios que tengan experiencia militar con miras a enviarlos a España. El acto fundacional de las brigadas internacionales por tanto esta reunión del 18 de septiembre. Después de algunas semanas de negociación con el gobierno de Largo Caballero, de cuyo contenido no sabemos mucho en verdad, la ciudad de Albacete es elegida como base de las brigadas internacionales y bajo un total improvisación, completamente improvisación. 1.500 voluntarios la inauguran el 14 de octubre. Así, las brigadas internacionales aparecen como una creación de la Comintern, pero a partir de un movimiento espontáneo de militantes. La iniciativa de los movimientos comunistas francés y belga, la de llevar a cabo una campaña de agitación, tanto interna como externa, un gran reclutamiento de buena voluntad fue decisiva. Se había decidido en las reuniones del Comité Central del Partido Comunista Francés el días 16 y 17 de octubre, en presencia de André Marty. Fue esta extraordinaria iniciativa la que permitió enviar entre noviembre de 36 y febrero de 37 cerca de 12.000 voluntarios suplementarios. 3 sobre 4 viniendo de Francia o Bélgica. De acuerdo con el historiador francés Édouard Sill, en un reciente tesis, a la luz de los conocimientos actuales, la envergadura de la operación no fue en absoluto el resultado de una decisión de la Comintern o de Moscú. El único objetivo de la campaña de reclutamiento era salvar Madrid. No se trataba de asegurar una llegada regular de refuerzo. Pero por fin, las brigadas internacionales reunieron a varias decenas de miles de combatientes y no se puede afirmar que todos hubieran llegado a España sin la acción de la Comintern. Desde el principio, la propaganda comunista hace de las brigadas internacionales la
organización armada del Frente Popular. La estrategia del Frente Popular sucedió a la del periodo de la clase contra clase, durante el cual la denuncia de la socialdemocracia como socialfascismo estuvo en el centro del discurso de los partidos comunistas. El Frente Popular era a la vez una campaña de propaganda antifascista y una nueva hoja de ruta para los partidos comunistas, ambas elaboradas por la Internacional Comunista en su Congreso de 35. La campaña unitaria de los Frentes Populares Antifascistas se dirigía a los partidos políticos, pero también y sobre todo a la opinión pública de las democracias. Poco después del lanzamiento de la estrategia unitaria de los Frentes Populares Antifascistas, la Guerra Civil Española vino a justificar poderosamente sus preceptos. Se trataba de una agresión contra un país neutral, una democracia occidental y un gobierno de Frente Popular. Maurice Thorez, jefe del Partido Comunista francés, dice en su informe en la Comintern del 19 de septiembre de 36, hay una considerable simpatía por la República Española entre las clases obreras de todos los países. Hay una excelente posición para la campaña del Partido Comunista, no es frecuente. De hecho, es probablemente la primera vez que los partidos comunistas en su campaña pueden presentarse como los campeones de la legalidad, los campeones de la lucha en defensa de la Constitución, en defensa de la democracia. Como señala Edouard Sill, con la creación de las brigadas internacionales, la solidaridad internacional con la España republicana y antifascista se dotó de una nueva opción, el combate voluntario. Aprovechando la considerable publicidad y simpatía que esta iniciativa había generado en todo el mundo, no solo en Europa, la campaña unitaria desarrollada por el movimiento comunista pudo apoyarse en ella. Las brigadas internacionales se presentaron como una organización política de Frente Popular antifascista transparente, primero paneuropea y luego mundial. De hecho, aunque los voluntarios eran soldados para los autoridades españoles, los brigadas internacionales los consideraban militantes, miembros de una organización de masa militarizada del Frente Popular. Una cosa muy interesante que se ve con esta lógica es un discurso de Giuseppe Di Vittorio y Luigi Longo, en un texto que fue ampliamente difundido en los voluntarios por los comisarios políticos. Y que dice, en noviembre del 36, la base política de la unión de toda la brigada reside en el mismo objetivo que cada camarada tenía en mente cuando fue voluntariamente a luchar a España, el de ayudar eficazmente al hermano pueblo español a defender su república, sus libertades, sus conquistas sociales, para salvar tanto la libertad de todos los pueblos como la paz mundial contra el fascismo opresor y belicista. Por su composición y su finalidad, la Brigada Internacional fue en cierto modo una brigada del Frente Popular Europeo. Son la emanación de un destacamento armado que lucha en el Fondo Mundial para la Paz, Frente Mundial para la Paz y la Libertad. Entonces, las brigadas internacionales para el movimiento comunista es una formidable herramienta de propaganda. Pero no es solo eso. Brigada hubieron un verdadero papel militar, especialmente durante la batalla de Madrid, el Sánchez Grande, es decir, hasta marzo de 37.
el agregado militar de la embajada francesa, el teniente coronel Henri Morel, simpatizante de la extrema derecha monarquista francesa y muerto en un campo de concentración alemán durante la guerra. Era un claro partidario de los republicanos españoles y analizó el 7 de diciembre de 36 en un informe la vanguardia internacional que cubre Madrid permite la organización del futuro grueso del ejército republicano y habrá desempeñado así un papel capital. Habrá interrumpiendo el ruinoso proceso de desgaste de elementos apenas solidificado. Tanto si conserva Madrid como si tiene que abandonarlo. Habrá dado el tiempo, es decir, la posibilidad de diseñar un todo y lograrlo por etapas. Hasta la batalla de Guadalajara en marzo 37, las brigadas internacionales se movían de un frente a otro sin descanso, incluso antes de estar realmente organizadas, por ejemplo en la ópera, como sabéis. Martí escribe en febrero de 37 un texto que va en el mismo senso que Henri Morel y habla de los brigadistas diciendo: los saben que están luchando para ganar el tiempo necesario para formar un ejército. Pero fueron diezmadas en pocos meses, porque se utilizaron exclusivamente como unidad ofensiva o tropa de choque. Desde final de noviembre de 36, las enormes pérdidas sufridas por las dos primeras brigadas preocupan a los mandos de Albacete. Las brigadas desplegadas en el frente ya habían amalgamado formaciones españolas, generalmente por razón operativa. En febrero de 37 se ratificó definitivamente el principio de la amalgama y a partir de entonces la proporción de extranjeros disminuyó constantemente. Por ejemplo, tomando las cifras de Edward Sil, en la proporción de extranjeros en la batalla de Brunete en julio 37 ya solo es de 27%. En enero de 38, la división 45 estaba dividida en 5.000 españoles y 2.000 extranjeros. Y también los españoles no eran todos voluntarios, pero también personal de reclutas en lugar de voluntarios. ¿Quién son los combatientes extranjeros? Bueno, el compromiso físico de prestigiosos escritores en el bando de los republicanos españoles, como el inglés George Orwell, Ralph Fox, el inglés también, André Malraux, que no era en las brigadas internacionales, y la importancia de los intelectuales en el labor de solidaridad con España, y más en general en la lucha antifascista en los años 30, ha dado crédito a la idea de un enrolamiento masivo de intelectuales en la unidad internacional. Esta imagen tiene poco que ver con la realidad, ya que la presencia de la clase obrera en las brigadas internacionales es aplastante.
El 80% de los ingleses son obreros. Encontramos la misma proporción entre los voluntarios franceses. Y, por ejemplo, entre los 88 voluntarios del Luxemburgo, cuyo la profesión está conocida, solo uno no es obrero. En síntesis, si existió en la historia contemporánea un ejército proletario, ese fue el de las brigadas internacionales. La edad media de los combatientes franceses a su llegada a España era 30 años. En resumen, los brigadistas franceses no eran especialmente jóvenes. Hay una época donde empezar la gente a trabajar a 11 años. 30 años, ya tienes una vida atrás. Habían vivido la Primera Guerra Mundial, ya que la mayoría de ellos nacieron antes de 1907. Varios centenares pudieron incluso participar. Alrededor de los 2060 norteamericanos se alistaron en las brigadas internacionales, además de 150 médicos, enfermos y conductores. Eran más jóvenes que los franceses. El grupo principal estaba formado por jóvenes de 23 a 20 años. Habían vivido de niños las convulsiones asociadas en la emergencia de los Estados Unidos como potencia mundial y como testigo principales el éxodo rural y la transformación de los capitales comerciales en vastos complejos industriales. Cerca de 80% de suizos fueron a España, con una edad media también de 28 años, también por los canadienses. Si nos fijamos en un grupo más reducido, los italoamericanos, como ha hecho Fraser O'Donnell, la edad media asciende a los 36 años. Y hay gente que tiene 50 años. Hay varios indicios de que los responsables del reclutamiento de las brigadas internacionales se centraron especialmente en los desempleados. Por ejemplo, los resultados del estudio de Judy van der Sleer sobre los voluntarios de Gant, en Bélgica. Este estableció que muchos de ellos estaban desempleados cuando partieron hacia España. Es la mitad también de la población suiza era en paro, 10 veces más que el conjunto de la población. Es lo mismo para los otros contingentes. Porque también no es porque están en el paro, pero también es que la cuestión de la disponibilidad es muy importante. Por ejemplo, dos grupos especialmente importantes en Francia brillan prácticamente por sus ausencias. En primer lugar, los ferroviarios, unos 500.000 en 36, solo 10 tal vez en las brigadas internacionales. ¿Por qué? Porque son desde la huelga de 1919, una población que tiene un estatus que va a perderlo si viene a España o otro lugar. Es comprensible que los voluntarios asalariados con estatua fueran una presencia residual en las brigadas internacionales. Otra cosa es que las brigadas internacionales me parecen se deben mostrar como un movimiento obrero y también un movimiento de inmigrantes. Hemos visto el papel determinante de la inmigración, especialmente las italianas, en la dinámica que condujo a la creación de las brigadas internacionales.
Obviamente, esto se tradujo luego en su peso numérico. El primer grupo de dirección de las brigadas fue provisto por la Unión Soviética, donde participaron más de 500 refugiados políticos, austriacos del Südbund, húngaros, alemanes, etc. De acuerdo a los historiadores de Polonia, el 52% de los brigadistas polacos venían de Francia y solo el 13% de la propia Polonia. En Canadá, los grupos étnicos más antiguos, francés e inglés, es decir, 90% de la población del Canadá, representaban solo el 40% del contingente. Inversamente, los voluntarios originarios de Europa del Este, un 60%, un tercio del contingente, solo 6% de la población española de Canadá y el tercero del contingente. Entonces se puede decir para bastante país. En definitiva, el contingente de inmigrantes menos conocido sigue siendo el de los españoles, que regresaron a sus países para combatir, integrándose en las brigadas internacionales o en otras unidades. Me parece demasiado mecánico atribuir a cada contingente de las brigadas internacionales ¿Me permite beber? Me parece demasiado mecánico atribuir a cada contingente de las brigadas internacionales un tipo único de motivación del compromiso, como se puede leer a menudo. Pero es claro que para el inmigrante político, España representaba una ocasión de hacer algo en la vida. Para el judío de Europa Central, expulsado de Francia a Bélgica y luego de Bélgica a Francia. Y también para el exiliado alemán, condenado a vivir de la limonza de los comités. Era la ocasión de poner fin a esa larga seguida de humiliación. Gustave Regler expresó ese sentimiento en sus memorias. Condenados a muerte. Los gladiadores de nuestros batallones afrontaban el peligro con una completa indiferencia. En su mayor parte eran emigrados, humillados desde hace 3 años por los chupantintas de las prefecturas de París, Praga o Suiza. Muchas veces obligados a presentarse todos los días en las ventanillas para obtener un prórroga de permanencia. Y se sentían felices de tener un arma en los manos y una ciudad que defender. La muerte que planeaba sobre sus cabezas le daba dignidad. Representaba una forma de generación, como señalaba el inmigrante italiano Emiliano Lusso, tenemos más necesidad nosotros de ir a España que la República Española de nosotros. Indiscutiblemente, el antifascismo constituía uno de los denominadores comunes de los voluntarios, probablemente el principal. Podía estar vinculados al pacifismo, como decía un voluntario francés. Si fuimos a España, fue porque sentíamos que si los fascistas alemanes, italianos y españoles resultaban victoriosos ahí, vendría la guerra. Esto le permitió a la propaganda comunista desplazar sus discursos del antifascismo al patriotismo. Obviamente, para el refugiado político italiano o alemán, las cosas se planteaban de otro modo. Para el primero, el enrolamiento en
momento de España tal vez le permitiría participar en las primeras derrotas del fascismo instalado en su país y continuar si tenía una edad para que así fuera una lucha que había comenzado en Italia. Es decir, que se trataba de algo muy concreto. En el segundo caso, se trataba de enfrentar con las armas a lo mano, disculpe, con las armas en las manos al nazismo, frente al que el movimiento obrero germano había capitulado sin siquiera combatir, como sabemos ahora. La lucha antifascista en España, como prolongación directa de la que se había llevado adelante en el propio país, o dicho de otro modo, como cambio de campo de batalla, no involucraba solo a los voluntarios alemanes o italianos, era lo mismo con los irlandeses, como vamos a ver más tarde. Pero hay en la propaganda de las brigadas internacionales la voluntad de hacer de cada batalla una lucha personal y una lucha de su grupo étnico también. Por ejemplo, había, no me acuerdo su nombre, hubo en 37 un número especial de un periódico de las brigadas internacionales sobre las motivaciones. Y a un judío de los Estados Unidos, hay una entrevista, y él dice, vengo aquí porque sé lo que Hitler hace a los judíos. Es todo. No, y después, mucho más años después de la guerra, contestó a un periodista, no, venía a España porque era comunista. Es el periodista que me ha pedido de decir, vengo porque soy judío. Y es lo mismo con, por ejemplo, una negra, una enfermera negra de los Estados Unidos, que se llama Sarah Klee, creo, que había en América, entre los negros de Estados Unidos como un sionismo etiopiano, del movimiento Rasta, de retorno a la tierra, pero a Etiopía. Es verdad que algunos comunistas negros americanos, de norteamericana, pertenecieron a este movimiento, pero no mucho tiempo, y después fueron al Partido Comunista. Y entonces, no sé si es el mismo número de periódico, Sarah Klee dice, vengo a España porque soy negra y sé lo que los fascistas italianos hacen a Etiopía. Bueno, en verdad, le da completamente igual lo que pasa en Etiopía. Es posible que estos judíos, estos negros, fueron al Partido Comunista de los Estados Unidos. ¿Por qué? Eran judíos los negros, pero después vinieron a España porque eran comunistas, y es todo. Y el voluntariado también se presenta como una reacción directa ante la política de no intervención, como la muestra el testimonio de Marcel Sagné. No queríamos ser testigos cobardes de un engaño inmenso, la no intervención. La solidaridad de clase aparece como un factor fundamental de los alzamientos y la cultura internacionalista se planteaba como la forma más extrema de solidaridad. Claro, muchos voluntarios querían participar en la Revolución Española. Camille Menduz, un obrero agrícola del sur-est de Francia, en diciembre de 55, le escribía a André Marty, por entonces excluido del Partido Comunista en 55.
cuando vienen a decirnos que fuimos a España para defender a Francia, yo no me siento más patriota que antes. Sé perfectamente que nos empeñábamos más en hacer avanzar el comunismo a escala mundial que en defender cualquier frontera. Además, Martí escribe en un informe retrospectiva, los voluntarios que venían de Francia, franceses, polacos, italianos, etc., tenían como consigna durante 3 meses los sovietes por todas partes. Muchos, entre los ingleses y los estadounidenses, pensaban que el Frente Popular era una trampa de los comunistas españoles para instaurar progresivamente la dictadura del proletario sin decirlo. Como sabemos, no es verdad. Bien, o se debe añadir consideraciones más personales. En muchos de los voluntarios de los más jóvenes se observaban un gusto por la aventura también, que iba de la mano de un deseo de emancipación familiar. Se puede intentar el trazado en una visión general de las motivaciones del alistamiento, recurriendo a una noción unificadora que incluya las consideraciones identificadas, tanto las políticas como las más personales. La noción de solidaridad es perfectamente adecuada para nuestro propósito, según su definición académica. La solidaridad se distingue netamente de la caridad. La noción de comunidad de intereses se encuentra en sus bases mínimas. No hay externalidad de aquel de dar respecto a el que recibe. Por tanto, en este caso, los comunidades de interés pueden leerse en 2 planos. En el existencial, los voluntarios eran esencialmente obreros que deseaban prestar su ayuda a otros obreros. En el plano político, tanto en el país de origen de los voluntarios como en España, el fascismo representaba un peligro real, interior o exterior, o bien ya había triunfado. La comunidad de interés contaba también para muchos voluntarios, no solo en la lucha contra el fascismo, sino también en la ofensiva contra el capitalismo, es decir, la revolución. Por fin, y para concluir, porque hablo del papel, y mucho hablé del papel del papel del Partido Comunista. Entonces, las brigadas internacionales fueron el ejército de la Comintern, o como decía un historiadora francés, Annick Gell, el brazo armado de la NKVD, los servicios soviéticos. Bueno, la mitad de los voluntarios eran miembros franceses del Partido Comunista y es seguro que en los otros contingentes de los países los comunistas eran mucho más en porcentaje. Pero, sin embargo, un ejército de la Comintern incluiría a cientos de socialistas y republicanos italianos y a los anarquistas españoles del Domingo Germinal, o al 50% de los franceses que no pertenecían al Partido Comunista, y sobre todo a los miles de elegidos que no sabían usar un fusil. Y si no encontramos antes el brazo armado de la NKVD, ¿por qué no confiar en la represión en Barcelona en mayo de 1937? O la descolectivización en Aragón. Por último, dado que los soviéticos controlaban totalmente el aprovisionamiento de armas en España, ¿por qué tolerarían que sus tropas más fieles fueran enviadas sistemáticamente a la masacre? Porque es lo que ocurre. En síntesis, es un
ejército controlado por la Comintern, sí, pero no el ejército de la Comintern. La verdadera estructuración de las brigadas internacionales comenzó en 1937, cuando la guerra se iba inscribiendo en el seno de un conflicto a largo plazo. Para entonces, ya se había afirmado la costumbre de la iniciativa personal, de la improvisación, a veces feliz, de la promoción de hombres por sus méritos y no en razón de su fidelidad a la línea. Son prácticas que llamaba Pierre Dex como prácticas libertarias, en verdad. Y dice que en el mundo comunista las brigadas internacionales al principio es un momento libertario. Y era un hombre de derecha cuando lo decía en los años 90. Y nunca se logró revertir totalmente estas prácticas. Nunca se logró revertir totalmente estas prácticas, a pesar del clima de recelo interna y la obsesión por las espias, que hubo también en las brigadas internacionales. Manifestaciones más desastrosas del estalinismo, agravada en este caso por las derrotas militares. Entonces, y la conclusión de la conclusión. ¿Por qué las brigadas internacionales constituyen un momento único en la historia? En verdad, por su amplitud, las brigadas internacionales representan un fenómeno único en la historia. A pesar de la tentativa de hacer un vínculo con la otra lucha de los siglos pasados. No, tal vez las luchas de Garibaldi podría hacer una comparación. Es el único caso. Primero, porque la guerra civil de España, con la guerra civil de España, ya estamos en la era de las masas. Para que las brigadas internacionales fuesen posibles, hacía falta una organización también internacional determinada, potente y organizada, la Comintern. Además, hacía falta el peligroso fascista en Europa y la convicción que la de la lucha contra él se conduce al nivel europeo y no solo al nivel nacional. Corolario del poder fascista, miles de refugiados políticos vivían en Francia, Bélgica, Inglaterra, Suiza, y vimos su papel en las brigadas internacionales. Por fin, hay dos otras diferencias en relación a nuestra época, por lo menos en Europa. Una relación a la guerra diferente y también los acontamientos de España se presentaban como una cosa simple. Jason Gardner explicaba, uno de Australia creo. La guerra de España representaba la posibilidad para una persona de tomar una decisión de resistencia concreta y eficaz ante un problema que parecía absolutamente claro. Gracias.